En el reino olvidado de Tlaxcali, donde la magia ancestral fluye por las venas de los cerros sagrados como sangre dorada, existió un rey que nunca mostró su rostro, y una sanadora rebelde que juró arrancársela sin saber que detrás de aquel metal maldito latía el corazón del único hombre capaz de destruir o redimir su destino. Lo que estás a punto de descubrir es la verdad prohibida sobre el último monarca de la dinastía Coatl, cuyos ojos jamás contemplaron la luz del sol sin el filtro de plata fría, y sobre Citlali, la curandera que desafió las leyes sagradas para tocar la piel que 1000 sacerdotes temían. Antes de que termine este relato, conocerás el precio que pagaron por desafiar el pacto más antiguo entre los dioses del humo y los mortales, y cómo su amor se convirtió en la única llave capaz de liberar o condenar a todo Tlaxcali a la oscuridad eterna. Si estás listo para descubrir qué secreto guardaba el rey tras su máscara, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué harías si descubrieras que tu destino está ligado al de alguien que el mundo considera tu enemigo. El mercado de Teocalli bullía con el aroma de copal y maíz tostado aquella mañana cuando los guardias reales irrumpieron buscando a Citlali. Ella supo de inmediato que alguien había hablado. Sus manos, aún manchadas de tinta negra del ritual de sanación que había realizado en secreto la noche anterior, temblaron mientras guardaba apresuradamente los amuletos de obsidiana en su morral de cuero. La magia de sangre estaba prohibida desde hacía 3 generaciones, desde que el rey Itzcoatl había establecido el monopolio del templo sobre todo conocimiento arcano. Pero Citlali no podía dejar morir al niño, cuya fiebre quemaba más brillante que las brasas ceremoniales. Citlali Xochitl, quedas detenida por práctica ilícita de hechicería ancestral. La voz del capitán de la guardia resonó como trueno entre los puestos de mercado. Las ancianas vendedoras de flores se persignaron con el símbolo del corazón ardiente mientras los comerciantes apartaban la mirada. Nadie desafiaba al rey y sus leyes. Nadie, excepto los tontos o los desesperados. Citlali pertenecía a ambas categorías. Corrió. Sus pies descalzos conocían cada piedra de aquellas calles, cada callejón que serpenteaba entre las casas de adobe pintado. Había crecido en esos barrios, donde el hambre mordía con más fuerza que cualquier bestia mágica, donde los niños morían de males que los sanadores del templo consideraban demasiado comunes para desperdiciar su preciosa energía curativa. El sistema estaba podrido desde adentro, y todos lo sabían. Pero susurrar contra el rey era firmar tu propia sentencia de muerte. El problema era que Citlali nunca había sido buena, manteniendo la boca cerrada. Saltó un muro bajo, sus trenzas negras volando tras ella como serpientes furiosas. Los guardias eran rápidos, pero ella conocía un pasadizo secreto que conducía a los túneles antiguos, aquellos que existían desde antes de que Tlaxcali fuera un reino, cuando solo era un conjunto de aldeas desperdigadas adorando dioses casi olvidados. Esquivó a un grupo de niños jugando, giró en una esquina y se deslizó por la abertura oculta tras un tapiz descolorido. La oscuridad la envolvió como abrazo de madre mientras descendía por escalones irregulares. El aire olía a tierra húmeda y a algo más. A magia antigua, la que latía en las profundidades de la tierra como corazón dormido. Citlali sacó un cristal lumínico de su bolsa, una de las pocas piezas que había heredado de su abuela. La luz azulada reveló paredes cubiertas de glifos que nadie había leído en siglos. Pensé que los túneles eran solo un cuento para asustar niños.
La voz surgió de las sombras adelante, profunda y con un matiz de diversión que no encajaba con la situación. Citlali se congeló. Su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo ceremonial en su cintura. No era gran cosa como arma, pero la hoja de obsidiana negra podía cortar tanto carne como energía mágica si sabías cómo usarla. Tranquila, curandera. La figura emergió de la oscuridad y Citlali parpadeó confundida. Era un hombre alto, vestido con ropajes oscuros que parecían absorber la luz de su cristal. Lo más extraño era la máscara que cubría su rostro. Plata pulida con incrustaciones de jade, con aberturas apenas suficientes para permitirle ver y respirar. Los ojos detrás de aquellas rendijas brillaban con un tono dorado antinatural. No soy tu enemigo. Todo el que usa una máscara es mi enemigo por definición. Citlali mantuvo su voz firme, aunque su corazón latía como tambor de guerra. Los del templo las usan para ocultar su verdadera naturaleza. ¿Eres sacerdote? ¿Inquisidor? El hombre rió, un sonido sorprendentemente cálido que reverberó en las paredes antiguas. Soy algo mucho más complicado que eso. Y tú, Citlali Xochitl, última descendiente del linaje Xochitl de sanadoras de sangre, estás en más problemas de los que imaginas. ¿Cómo sabes mi nombre completo? Nadie usaba los nombres de linaje desde que el rey había prohibido la magia hereditaria. Era otra de sus muchas leyes diseñadas para mantener el poder concentrado en el templo y la corona. Sé muchas cosas. El hombre se acercó con pasos medidos, sus movimientos gráciles como los de un jaguar. Sé que salvaste a 7 niños en los últimos 2 meses usando magia que debería haberte matado. Sé que tu abuela te entrenó en secreto antes de morir quemada por el tribunal de pureza. Y sé que los guardias que te persiguen no se detendrán hasta encontrarte, a menos que les des una razón más importante para dirigir su atención a otra parte. ¿Y qué sugieres? ¿Que me entregue voluntariamente? Citlali intentó rodear al extraño, buscando otra salida del túnel, pero él bloqueó su camino sin esfuerzo aparente. Sugiero que vengas conmigo al palacio. Extendió una mano enguantada en cuero negro. Hay alguien que necesita tus habilidades. Alguien que puede cambiar tu destino y el de todo Tlaxcali. El palacio es el último lugar donde una curandera ilegal debería estar, a menos que esa curandera sea convocada por decreto real. La sonrisa era audible en su voz. Verás, el rey está enfermo, y sus sanadores del templo no pueden curarlo, porque la dolencia que lo aqueja es exactamente del tipo que ellos prohibieron sanar hace 3 generaciones. Citlali procesó aquella información, su mente girando como rueda de molino. ¿Estás diciendo que el rey que prohibió la magia de sangre ahora la necesita para sobrevivir? La ironía es deliciosa, ¿verdad? El hombre inclinó la cabeza, la máscara de plata capturando destellos de luz cristalina. Pero hay más en juego que simple justicia poética. Si el rey muere sin heredero, el reino caerá en manos del sumo sacerdote Tezcatl. Y créeme cuando te digo que sus planes para Tlaxcali hacen que las leyes actuales parezcan libertades generosas. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque ambos queremos lo mismo. Que la magia regrese al pueblo, que los sanadores puedan curar sin miedo, que los niños dejen de morir por enfermedades prevenibles. Hizo una pausa. Y porque no tienes muchas más opciones en este momento. Los guardias ya encontraron la entrada del túnel. Como si sus palabras lo hubieran convocado, el sonido de botas pesadas resonó escaleras arriba. Citlali miró hacia atrás, luego hacia el extraño enmascarado. Cada instinto le gritaba que huyera, que no confiara en alguien que ocultaba su rostro, pero su abuela le había enseñado algo más importante que la cautela,
que a veces la única manera de cambiar un sistema corrupto era desde adentro. «Si esto es una trampa», comenzó a decir, «entonces tendrás mi permiso para matarme con ese cuchillo ceremonial que llevas». Extendió su mano nuevamente. ¿Trato? Citlali tomó su mano. La energía que fluyó del contacto la hizo jadear. Era poder puro, antiguo y profundo como las raíces del mundo, nada que hubiera sentido antes. El extraño murmuró algo en el idioma antiguo, un dialecto que solo conocía por los manuscritos prohibidos de su abuela, y el mundo se distorsionó. Cuando la realidad se estabilizó nuevamente, ya no estaban en los túneles, estaban en una cámara vasta y circular, con paredes de obsidiana pulida que reflejaban sus siluetas como espejos oscuros. Antorchas de fuego azul ardían en soportes de hueso tallado, proyectando sombras danzantes que parecían tener vida propia. En el centro de la habitación, sobre una plataforma elevada, yacía una figura cubierta con mantas bordadas en hilo de plata. «Bienvenida a la cámara del rey oculto». El enmascarado soltó su mano y se acercó a la plataforma. «Citlali Xochitl, permíteme presentarte formalmente. Soy Yaotl, consejero real y guardián de secretos. Y el hombre que yace aquí, muriendo lentamente de una maldición que ningún sanador del templo puede romper». Se quitó la máscara con un movimiento fluido, revelando un rostro de líneas aristocráticas y ojos que brillaban con poder contenido. «Soy yo mismo». Citlali retrocedió, confusión y comprensión chocando en su mente como tormentas opuestas. «¿Tú eres el rey?» «Sorpresa». «Yaotl». «No, el rey Itzcoatl Yaotl», sonrió con tristeza. Era más joven de lo que esperaba, quizás 30 años, con cabello negro que caía hasta sus hombros y una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda. Pero lo más impactante eran las venas negras que serpenteaban bajo su piel como raíces venenosas, pulsando con un brillo enfermizo. «Antes de que preguntes, sí, soy el mismo rey que prohibió tu magia. Y sí, merezco cada gramo de tu odio. Pero también soy la única persona en este reino que puede cambiar esas leyes, si sobrevivo el tiempo suficiente para hacerlo». Están tan sorprendidos como Citlali. Si quieren saber qué pasa después, activen el signo de notificaciones y comenten. ¿Creen que ella debería ayudarlo o dejarlo morir? La historia apenas comienza. Citlali se quedó inmóvil durante lo que pareció una eternidad, procesando la revelación. El rey, el hombre que había destruido el legado de su familia, que había quemado a su abuela en la plaza pública, estaba parado frente a ella pidiendo ayuda. Las venas negras bajo su piel pulsaban con un ritmo hipnótico, y su instinto de sanadora, más fuerte que su sed de venganza, identificó inmediatamente el problema. «Maldición de sangre ligada». Las palabras salieron de su boca antes de poder detenerlas. «Anclada a tu línea de vida, quien te maldijo conocía magia antigua, muy antigua». Yaotl la sintió, volviendo a colocarse la máscara de plata sobre su rostro. Ahora que Citlali sabía lo que ocultaba, la máscara tomaba un significado diferente. No era vanidad o tradición, sino necesidad. «La maldición fue lanzada hace 5 años por mi propio hermano antes de morir. Ismatl era un hechicero poderoso que se opuso a mis leyes sobre la magia. Creía que yo traicionaba nuestro legado ancestral. Tenía razón». Citlali mantuvo su voz fría a pesar del temblor en sus manos. Estar tan cerca del hombre responsable de tanto sufrimiento activaba una rabia que había enterrado profundamente. «Traicionaste a todos los que tienen magia en sus venas». Sí, la simple admisión la tomó desprevenida. Los reyes no admitían errores, no así, tan directamente. «Traicioné a mi pueblo porque tenía miedo. Cuando heredé el trono a los 22 años, el reino estaba al borde de la guerra civil.
Familias mágicas peleaban por poder, usando sus habilidades para dominar a los sin magia. El sumo sacerdote Tezcatl me convenció de que la única forma de traer paz era centralizar todo el poder arcano en el templo, bajo regulación estricta. Y nunca consideraste que quizás el problema no era la magia, sino los que la usaban para dominar. Citlali se acercó a la plataforma, su instinto profesional ganando sobre su ira personal. Necesitaba ver las venas más de cerca para entender la estructura de la maldición. Te tomó 5 años darte cuenta de tu error. Me tomó 4 años y 11 meses. Yaotl se quitó la túnica superior, revelando un torso marcado por cicatrices y esas venas negras que ahora cubrían casi toda su piel. El último mes lo he pasado buscando una sanadora lo suficientemente hábil y valiente para desafiar mis propias leyes. Alguien que entendiera la magia como debe ser, una herramienta de servicio, no de dominación. Citlali extendió su mano con cuidado, dejando que su energía curativa fluyera hacia afuera como tentáculos invisibles, sondeando la maldición. Lo que sintió la hizo jadear. Esto no es solo una maldición de sangre, es un pacto con los dioses del inframundo. Tu hermano sacrificó su propia vida para alimentarla. Lo sé. El dolor en la voz de Yaotl era palpable incluso a través de la máscara. Ixmatl se amaba a sí mismo, pero me amaba más. Pensó que al maldecirme me obligaría a deshacer mis leyes, que elegiría el bienestar del reino sobre mi propio orgullo. ¿Y lo harás? Citlali retiró su mano, la información que había recopilado arremolinándose en su mente. La maldición era compleja, entrelazada con la esencia vital del rey de formas que nunca había visto. Romperla requeriría no solo habilidad, sino sacrificio. Si te curo, realmente cambiarás las leyes que mataron a mi abuela. Yaotl se quedó en silencio durante un momento largo. Cuando habló, su voz sonaba diferente, más vulnerable. Tu abuela era Isel Xochitl. La conocí cuando era niño. Ella curó a mi madre de una enfermedad que ningún sanador del templo pudo identificar. Recuerdo sus manos gentiles y sus historias sobre dioses antiguos. Hizo una pausa. Cuando firmé su sentencia de muerte 5 años después, vomité durante horas. Pero no me detuve, porque tenía demasiado miedo de parecer débil frente al consejo. La honestidad brutal golpeó a Citlali como puñetazo. Había esperado negación, excusas, la típica retórica real sobre el bien mayor. No esto, no un rey que admitía ser un cobarde. No te estoy pidiendo perdón. Yaotl continuó, y ahora había acero en su voz. No merezco tu perdón, ni el de nadie que haya sufrido por mis decisiones. Pero te estoy ofreciendo algo más valioso. La oportunidad de cambiar el futuro. Júrame. Ayúdame a sobrevivir lo suficiente para convocar al consejo y derogar las leyes de prohibición. Dame 6 meses, y la magia volverá a fluir libremente en Tlaxcali. ¿Y si no puedo curarte? Citlali necesitaba saber. ¿Y si la maldición es demasiado fuerte? Entonces morirá y Tezcatl tomará el poder. Bajo su gobierno los sanadores no serán simplemente regulados, serán exterminados. Él cree que toda magia que no sirva directamente a los dioses es herejía. Yaotl se volvió hacia las paredes de obsidiana, donde su reflejo multiplicado lo observaba con ojos dorados. Ha estado esperando mi muerte durante años. Tiene planes ya preparados. Citlali cerró los ojos pensando. Su abuela le había enseñado que la sanación no era solo sobre el cuerpo, sino sobre equilibrio. Karma, consecuencias, el tejido invisible que conectaba todas las cosas. Yaotl había causado un daño inmenso, pero también estaba pagando por ello. La pregunta no era si merecía ayuda, sino qué serviría mejor al mundo. Necesito 3 cosas.
Abrió los ojos con determinación. Primero, acceso completo a la biblioteca prohibida del templo. Si voy a romper una maldición alimentada por dioses, necesito conocimiento que tus sacerdotes han ocultado durante generaciones. Concedido. Segundo, un decreto real protegiendo a todos los que he sanado ilegalmente. No permitiré que pague por mis crímenes mientras trabajo para salvarte. Hecho. Y tercero, Citlali dio un paso adelante mirando directamente a la máscara de plata. Quiero la verdad, toda la verdad sobre por qué usas esa máscara. No es solo para ocultar las venas de la maldición, hay algo más. Yaotl se quedó muy quieto. Por un momento Citlali pensó que se negaría. Luego, lentamente, llevó sus manos a los cierres de la máscara. Muy bien, pero te advierto, esta verdad es más pesada que cualquier maldición. La máscara cayó al suelo con un tintineo metálico. Citlali vio su rostro completo por segunda vez, y ahora entendió por qué siempre la llevaba puesta. Las venas negras no solo cubrían su piel, se extendían desde sus ojos, creando patrones que brillaban débilmente con luz dorada. Pero eso no era lo peor. Lo peor eran las escamas, pequeñas escamas iridiscentes, como las de una serpiente, crecían en parches a lo largo de su mandíbula y cuello, subiendo hasta sus sienes. No eran completamente antinaturales, de hecho, tenían una extraña belleza, como joyas incrustadas en carne viva, pero gritaban lo que Yaotl realmente era. «Eres Nahual». Las palabras salieron en un susurro. Los Nahual eran cambiadores de forma, personas nacidas con la habilidad de transformarse en animales. Eran raros, poderosos, y según las leyes que el propio Yaotl había establecido, debían ser reportados al templo para purificación, un eufemismo elegante para experimentación y muerte. Serpiente de cascabel dorada, para ser específico. Yaotl tocó las escamas en su cuello con algo parecido a la ternura. La ironía es que la ley que más me avergüenza es la que me condena a mí mismo. Si alguien descubre que soy, no solo perderé el trono, seré cazado como animal. Entonces toda tu cruzada contra la magia. Citlali sentía como si el suelo se moviera bajo sus pies. Era autodesprecio proyectado hacia afuera. En parte, no lo negó. También era miedo genuino del caos. Pero sí, odiarme a mí mismo hizo más fácil odiar a otros con poder. Pensé que si podía suprimir mi propia naturaleza lo suficiente, quizás dejaría de ser un monstruo. No eres un monstruo. Las palabras salieron antes de que Citlali pudiera pensarlas, y para su sorpresa, las sentía verdaderas. Este hombre roto parado frente a ella, admitiendo sus pecados sin buscar absolución, era más humano que cualquier rey que hubiera imaginado. Eres un idiota traumatizado que tomó decisiones terribles, pero no eres un monstruo. Yaotl rió, un sonido sin humor. ¿Sabes qué? Eso es lo más amable que alguien me ha dicho en años. No te acostumbres, todavía estoy enojada contigo. Pero Citlali no pudo evitar una pequeña sonrisa. Ahora recoge tu máscara y llévame a esa biblioteca. Tenemos mucho trabajo por hacer si vamos a salvarte de tu propia estupidez. Durante las siguientes semanas, Citlali se sumergió en textos antiguos, mientras Yaotl continuaba sus deberes reales, siempre con la máscara puesta en público. Establecieron una rutina. Ella estudiaba durante el día y por las noches se reunían en la cámara del rey oculto para discutir sus hallazgos y para que ella monitoreara el progreso de la maldición. Las venas negras crecían lentamente, pero constantemente. Citlali estimaba que tenían quizás 4 meses antes de que alcanzaran su corazón completamente. Cuando eso sucediera, no habría cura posible. «Encontré algo», dijo una noche, sosteniendo un manuscrito particularmente antiguo, una referencia a el ritual de deshacer.
Requiere que el maldito y el sanador compartan sangre bajo la luna llena, creando un vínculo temporal que permite al sanador acceder directamente a la fuente de la maldición. Yaotl, quien estaba practicando formas de combate en el otro extremo de la cámara, se detuvo. Sin su máscara y con solo pantalones de entrenamiento, las escamas en su piel capturaban la luz de las antorchas, haciéndolas brillar como oro líquido. Citlali había dejado de incomodarse por su apariencia. De hecho, había comenzado a encontrarlo hermoso, a su manera, peligroso pensamiento. Compartir sangre. Yaotl se acercó, limpiándose el sudor de la frente. Eso suena como magia de vínculo, porque lo es. Citlali cerró el libro. Un vínculo temporal, pero lo suficientemente profundo para que yo pueda navegar a través de tu energía vital y encontrar las raíces de la maldición de tu hermano. ¿Y los riesgos? Para mí, considerable. Si tu hermano dejó trampas protegiendo la maldición, podría quedar atrapada en tu mente. O peor, la maldición podría intentar saltar a mí. Citlali lo miró directamente. Para ti, el riesgo es diferente. Un vínculo de sangre crea intimidad. Veré no solo tu enfermedad, sino tus recuerdos, tus miedos, tus secretos más oscuros. Nada quedará oculto. Yaotl procesó esto en silencio. Luego asintió. Hazlo. ¿Así de fácil? ¿No vas a protestar sobre tu privacidad real o algo así? Citlali, si voy a confiarle a alguien mi vida, preferir que ese alguien me conozca completamente. Se sentó a su lado en el suelo de piedra fría. Además, ya has visto mi peor secreto. ¿Qué más puedo esconder? Más de lo que imaginas, pensó Citlali, pero no lo dijo en voz alta. La luna llena llegaría en 3 noches. Tenía ese tiempo para prepararse mental y físicamente para el ritual más peligroso que intentaría jamás. Pero mientras miraba a Yaotl, con sus ojos dorados brillando con confianza que ella no sentía, supo que no había marcha atrás. Ya estaba demasiado involucrada, y no solo en la curación. La noche del ritual llegó con vientos helados que aullaban entre las torres del palacio. Citlali había pasado el día en preparación ceremonial, ayuno, baño purificador con hierbas sagradas y meditación profunda para centrar su energía. Ahora, parada en el centro de un círculo ritual dibujado con ceniza de copal y sangre de jaguar, miraba a Yaotl aproximarse con pasos medidos. Venía vestido con las túnicas ceremoniales de sus antepasados, tejidas en hilos negros y dorados que brillaban bajo la luz de la luna que entraba por el óculo en el techo. No llevaba máscara. Las escamas en su piel parecían vibrar con vida propia, respondiendo a la energía mágica concentrada en la cámara. ¿Lista? Su voz era suave, pero Citlali detectó el nerviosismo debajo. No, admitió honestamente, pero hagámoslo de todos modos. Yaotl sonrió y entró al círculo. Inmediatamente la energía cambió. El aire se volvió espeso, cargado de posibilidad. Citlali sintió su piel hormiguear mientras las runas que había dibujado cuidadosamente comenzaban a brillar con luz azul pálida. «¡Dame tu mano!», extendió su palma. Yaotl la tomó sin vacilar. Su piel estaba sorprendentemente cálida, casi febril. Las venas negras pulsaban más rápido cuando sus manos se tocaron. El ritual requiere palabras de consentimiento. Citlali recitó de memoria las frases que había memorizado del manuscrito antiguo. Debes afirmar que me permites entrar en tu esencia vital por voluntad propia, sin coerción ni engaño. Te permito entrar en mi esencia vital por voluntad propia. Repitió Yaotl, su mirada dorada fija en ella. Sin coerción ni engaño. Acepto todos los riesgos y consecuencias. Citlali sacó el cuchillo ceremonial de obsidiana. La hoja negra reflejaba la luna como espejo oscuro.
Con un movimiento rápido, cortó su propia palma, luego la de Yaotl. Sangre roja y brillante brotó de ambas heridas. Por sangre compartida, por voluntad unida, por propósito común, presionó su palma contra la de él. Nos enlazamos. El mundo explotó en luz dorada. Citlali sintió como si cayera y volara simultáneamente. Su conciencia se expandió, se estiró, se fundió con algo más grande y extraño. Podía sentir el latido del corazón de Yaotl como si fuera el suyo propio, el flujo de su sangre, el hormigueo de energía mágica que corría por sus venas como ríos de fuego líquido. Y entonces vio sus recuerdos, no como observadora externa, sino viviéndolos. Fue Yaotl cuando tenía 7 años, descubriendo que podía transformarse en serpiente durante un ataque de pánico después de que su padre lo golpeara por llorar. Fue Yaotl a los 16, enamorándose de un jardinero del palacio y luego observando impotente mientras su padre hacía ejecutar al joven por corromper al príncipe. Fue Yaotl a los 22, firmando la primera ley de prohibición con manos temblorosas, mientras el sumo sacerdote Tezcatl susurraba veneno en su oído sobre caos y control. Y fue Yaotl hace 5 años, sosteniendo a su hermano moribundo, mientras Ixmatl pronunciaba las palabras de la maldición, lágrimas corriendo por su rostro. Te perdono, hermano, pero no puedo dejarte continuar por este camino. Si muero, que mi muerte te enseñe lo que mi vida no pudo. El dolor era insoportable, no solo físico, aunque las venas negras ardían como hierro candente en su conciencia compartida, sino emocional. Décadas de autodesprecio, vergüenza y miedo concentrado en una bola de agonía en el pecho de Yaotl. Pero debajo de todo eso, Citlali encontró algo más. Algo que la sorprendió tanto que casi perdió su concentración en el ritual. Amor. Yaotl la amaba. No sabía cuándo había comenzado, si durante sus sesiones nocturnas de estudio o durante las largas conversaciones sobre magia y filosofía. Pero el sentimiento estaba allí, puro y brillante como estrella, enterrado bajo capas de culpa porque ¿cómo podía atreverse a sentir algo hermoso cuando había destruido tanto? Concéntrate. La voz de Yaotl resonó en su mente compartida. La maldición está más adelante. Puedo sentirla. Citlali empujó más profundo, siguiendo las venas negras hasta su fuente, y allí, enroscado alrededor de su corazón como serpiente venenosa, encontró el núcleo de la maldición de Ixmatl. Era más compleja de lo que había anticipado. No solo estaba diseñada para matarlo lentamente, sino para torturarlo. Cada latido de su corazón enviaba pulsos de dolor a través de su cuerpo. Cada respiración le recordaba que estaba muriendo. Era castigo y lección, amor y furia entrelazados de formas que solo un hermano podría crear. Voy a intentar deshacer los nudos. Citlali extendió su conciencia hacia la maldición. Inmediatamente, la magia de Ixmatl se retorció, enviando ondas de dolor tanto a ella como a Yaotl. Él gruñó, pero no rompió su concentración. Trabajó metódicamente, desenredando capa tras capa de hechicería oscura. Era como desatar un tapiz tejido con alambre de púas. Cada movimiento causaba daño, pero no hacerlo significaba la muerte. Sudor corría por su cara física mientras su yo mental luchaba contra construcciones mágicas que Ixmatl había pasado meses perfeccionando. Gracias por seguir esta historia hasta aquí. Si te has enamorado de Citlali y Yaotl tanto como nosotros, comparte este video con alguien que ame las historias de amor y magia. Y quédate para el final, porque lo que está a punto de descubrir Citlali cambiará todo. Entonces lo vio. El núcleo verdadero de la maldición no era el dolor o la muerte lenta. Era una prueba.
Ixmatl había dejado una puerta de escape, una manera de romper la maldición completamente, pero requería algo específico, que Yaotl admitiera públicamente su naturaleza nahual y derogara las leyes antimagia que había creado. La maldición solo se rompería cuando el rey enfrentara su peor miedo y corrigiera su peor error simultáneamente. Es una prueba de carácter. Citlali compartió su descubrimiento con Yaotl a través del vínculo. Tu hermano estaba apostando a que elegirías hacer lo correcto incluso si te costaba todo. Pero si lo hago, perderé el trono. La respuesta de Yaotl vino teñida de amargura. El consejo nunca aceptará a un nahual como rey. Escatl tendrá toda la excusa que necesita para tomar el poder. Entonces encontramos otra manera. Citlali se negaba a aceptar eso. Había trabajado demasiado duro, se había arriesgado demasiado. No, la decisión de Yaotl fue firme. Mi hermano tenía razón. He estado escondiéndome detrás de excusas y miedo durante demasiado tiempo. Si la única manera de salvar Tlaxcali es destruir mi reinado, entonces que así sea. Idiota noble. Pero Citlali sintió algo cálido expandirse en su pecho. Este hombre roto, que había conocido hace solo semanas, estaba dispuesto a sacrificar todo para corregir sus errores. Aprende del mejor. Yaotl proyectó humor a través del vínculo. Ahora ayúdame a salir de este enredo para que pueda preparar mi discurso de renuncia. Trabajaron juntos durante lo que pareció horas, aunque en el mundo físico solo habían pasado minutos. Con cada nudo deshecho de la maldición, Citlali sentía el dolor de Yaotl disminuir, las venas negras retrocediendo lentamente. Era progreso, pero también era agotador. Su energía mágica se drenaba rápidamente. Espera. Yaotl detuvo su trabajo repentinamente. Hay algo más aquí, un mensaje escondido en la estructura de la maldición. Citlali enfocó su atención donde él señalaba, y allí, tejido en las fibras mismas de la magia de Ixmatl, encontró palabras que parecían brillar con luz propia. Si estás leyendo esto, hermano, significa que encontraste a alguien en quien confiar lo suficiente para compartir tu carga. Eso solo significa que ya has ganado. La prueba nunca fue sobre exponer tu secreto al mundo. Fue sobre aprender a confiar nuevamente, a dejar que alguien te vea completamente. Haz lo que creas correcto con esa confianza. Te amo, siempre. El silencio que siguió fue profundo. Citlali sintió algo romperse en Yaotl, pero no era dolor. Era liberación. Años de culpa y autodesprecio fluyendo fuera de él como agua de una presa rota. Él sabía. La voz de Yaotl temblaba. Ixmatl sabía que lo que realmente necesitaba no era exposición pública, sino conexión genuina. Tu hermano era un sabio retorcido. Citlali se encontró riendo, el sonido extraño en el espacio mental compartido. Te maldijo para salvarte. La familia es complicada. Yaotl rió también y Citlali sintió su amor por ella intensificarse, ya no escondido, sino abierto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Todavía tengo que renunciar dramáticamente? Creo, Citlali consideró cuidadosamente, que podemos encontrar un camino intermedio. Cambia las leyes. Devuelve la magia al pueblo. Pero tu secreto puede seguir siendo tuyo hasta que estés listo para compartirlo, si es que alguna vez lo estás. ¿Y nosotros? La pregunta era vulnerable, teñida de esperanza y miedo. Vi que viste mis sentimientos. No tenías que hacer eso. Podría haberlos escondido mejor. No creo que pudieras. Citlali dejó que su propia calidez fluyera a través del vínculo. Y para tu información, idiota dramático, el sentimiento es mutuo. La alegría que explotó de Yaotl fue como sol después de tormenta,
Pero antes de que pudieran explorar más esa revelación, Citlali sintió la última hebra de la maldición soltarse. Las venas negras se disolvieron como humo en viento. «Está hecho», exhaló, agotamiento golpeándola. «La maldición está rota». El vínculo comenzó a disolverse, devolviendo sus conciencias a sus cuerpos separados. El mundo físico se solidificó alrededor de Citlali, el suelo frío de piedra bajo sus rodillas, el olor a copal, el peso de su propio cuerpo. Parpadeó desorientada. Yaotel estaba arrodillado frente a ella, también respirando pesadamente. Su piel había vuelto a su tono natural, las venas negras completamente desaparecidas. Solo las escamas permanecían, brillando doradas bajo la luz de la luna. «Funcionó», dijo innecesariamente, una sonrisa incrédula en su rostro. «Por supuesto que funcionó. Soy una excelente sanadora». Citlali intentó sonar arrogante, pero su voz salió temblorosa de agotamiento. Yaotl la atrapó cuando comenzó a tambalearse, sus brazos envolviéndola con firmeza. «Eres extraordinaria», murmuró contra su cabello, «y aparentemente suicida por vincular tu vida a la de un rey maldito. Técnicamente, vinculé mi vida a la de un hombre que vale la pena salvar». Citlali se permitió apoyarse en él, demasiado cansada para mantener su distancia profesional. «Todavía estoy decidiendo si el rey, parte de ti, es igual de valioso, justo». Yaotl rió suavemente. Luego, más serio, «Citlali, sobre lo que dije, lo que sentiste durante el vínculo, no te atrevas a retractarte ahora». Levantó su cabeza para mirarlo directamente. «Estuviste dentro de mi cabeza tanto como yo en la tuya. Sabes exactamente cómo me siento. Solo quería asegurarme de que no era solo simpatía o el vínculo artificial intensificando». Citlali lo besó para callarlo. Fue impulsivo, probablemente estúpido considerando que acababan de conocerse hace semanas, pero se sintió como lo más natural del mundo. Yaotl se quedó inmóvil por medio segundo antes de responder, sus labios moviéndose contra los de ella con una urgencia que contradecía su habitual control real. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Bien, Yaotl tenía esa sonrisa tonta que Citlali estaba comenzando a amar. Eso responde esa pregunta. «Todavía tenemos que resolver el pequeño problema de cómo vas a cambiar las leyes sin que Tezcatl inicie un golpe». Citlali intentó volver a lo práctico, aunque su corazón latía como tambor desbocado. «Detalles menores». Yaotl se puso de pie, llevándola con él. «Pero tienes razón, tengo mucho trabajo por hacer, empezando con convocar al Consejo mañana y anunciar la derogación de las leyes de prohibición. ¿Tan pronto? No hay razón para esperar. Mientras más tiempo pase, más niños morirán por falta de sanación apropiada». Su expresión se endureció con determinación. «Y he perdido suficientes años siendo cobarde». Durante los siguientes 3 meses, Tlaxcali se transformó. Yaotl cumplió su promesa, derogando las leyes antimagia una por una, enfrentando la oposición furiosa de Tezcatl y sus seguidores en el templo. Hubo intentos de golpe, protestas en las calles, e incluso un intento de asesinato que Citlali frustró usando magia de protección que ahora podía practicar abiertamente. Pero lentamente el reino sanó. Los sanadores regresaron de la clandestinidad. Las familias mágicas comenzaron a compartir sus conocimientos nuevamente, y los niños dejaron de morir de enfermedades prevenibles. Citlali abrió una escuela de sanación en el palacio, entrenando a la siguiente generación en técnicas que combinaban sabiduría ancestral con métodos modernos. Yaotl la visitaba cada noche, quitándose su máscara y siendo simplemente él mismo en su presencia. Su relación creció gradualmente, construyendo intimidad capa por capa.
Aprendieron las pequeñas cosas del otro, que Yaotl cantaba desafinado cuando pensaba que nadie escuchaba, que Citlali tenía un miedo irracional a las arañas, a pesar de manejar venenos mortales sin pestañear, que ambos compartían un amor por las historias antiguas y el chocolate amargo. Una tarde, 6 meses después del ritual, Yaotl la llevó al jardín secreto del palacio, un lugar escondido detrás de muros cubiertos de enredaderas donde nadie podía verlos. La luz del sol, filtrándose a través de las hojas, creaba patrones danzantes en el suelo de mosaico. «Tengo algo para ti». Sacó una caja pequeña de su túnica. Citlali la abrió con curiosidad. Dentro había un collar, una serpiente de cascabel dorada tallada en jade, con ojos de topacio que capturaban la luz. Era hermoso y obviamente muy antiguo. «Perteneció a mi madre», Yaotl explicó suavemente. «Ella también era nahual, aunque mi padre la forzó a esconder su naturaleza toda su vida. Antes de morir, me dijo que solo se la diera a alguien que me amara completamente, escamas y todo». Citlali sintió lágrimas picando en sus ojos. «Yaotl, no es una propuesta de matrimonio», se apresuró a aclarar. «Todavía. Sé que necesitas tiempo, que esto ha sido mucho, pero quería que supieras que esto», gesticuló entre ellos, «es real para mí. No es gratitud o deuda. Eres la persona que veo cuando imagino mi futuro. Pon el collar, idiota». Citlali giró, levantando su cabello. «Y para tu información, también te veo en mi futuro, aunque todavía estoy considerando si eso es una buena decisión». Yaotl rió mientras abrochaba el collar alrededor de su cuello. Cuando terminó, la giró y la besó, suave y profundo, una promesa sin palabras. «Te amo», murmuró contra sus labios, «mi salvadora, mi sanadora, mi igual». «Te amo también», Citlali respondió, «mi rey idiota, mi serpiente dorada, mi hogar». Y allí, en un jardín secreto bajo el sol de Tlaxcali, dos personas rotas por sus pasados encontraron algo que ninguna maldición podría deshacer: esperanza para el futuro, construida sobre honestidad, sacrificio y amor que había sobrevivido pruebas que habrían destruido a cualquiera menos valiente. El reino todavía tenía problemas. Tezcatla aún tramaba en las sombras, y no todos aceptaban los cambios de Yaotl. Pero juntos, el rey sin máscara y la sanadora rebelde enfrentarían cada desafío como lo habían hecho desde el principio, con verdad, con magia y con confianza inquebrantable el uno en el otro, porque al final descubrieron que lo que el rey ocultaba tras su máscara de plata no era monstruosidad o vergüenza, sino humanidad en su forma más pura y vulnerable. Y eso, más que cualquier poder mágico, era digno de amor.